Y el desayuno del día de hoy es con la licenciada Juliana Terin. Se trata justamente de la subsecretaria de Desarrollo Humano y Hábitat. Ante todo, gracias por acompañarnos aquí en Tandil Despierta. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea del día de hoy es conversar distintos temas, pero uno central que, bueno, en esta época del año siempre aparece algún caso, por lo menos llega a nosotros gente que pueda llegar a estar viviendo en situación de calle o que determinada noche la pasa en situación de calle. ¿Cómo se trabaja desde el municipio de Tandil para abordar justamente estas situaciones? Bien, bueno, sí, en otras oportunidades hemos podido dar cuenta del protocolo que se fue diseñando a medida que los casos o las situaciones que se presentaban en la ciudad nos obligaron a repensar qué estrategias de intervención íbamos a implementar. ¿Por qué esto? Básicamente porque cuando uno tomaba un primer contacto con estas presuntas situaciones de calle, nos encontrábamos que en realidad eran situaciones que se habían generado consecuencia de una conflictiva familiar, que habían sido de un tiempo, digamos, inmediato a esa situación de supuesta situación de calle. Estos son conceptos como que se han globalizado, por si se quiere, donde todo el mundo los utiliza cuando ve a una persona con mucho tiempo de estadía o de circulación en la calle, sobre todo en la zona céntrica, donde uno puede circular y encontrarse con este tipo de situaciones. También algunas situaciones que se presentaron en la zona de la terminal, claro, producto de justamente familias o personas solas que venían de diferentes provincias por cuestiones laborales, cuestiones engañosas laborales, porque cuando arribaban a la ciudad tampoco eran tales, ¿sí? O se detectaba algún otro tipo de intención, si se quiere, y ahí se trabajaba fuertemente en el lugar tratando de recuperar el retorno de la persona, ¿sí? O de alojarla provisoriamente hasta tanto pudiéramos evaluar cómo venía la situación que daba origen a esto. Todo esto nos fue llevando a detectar que Tandil no tiene situaciones de calle per se, digamos, lo que la ley provincial a nivel normativo define como situación de calle, no las tendríamos en Tandil, ¿sí? ¿Cuáles serían las características como para definir a una persona como situación de calle concretamente? Bueno, una situación de calle puntualmente tiene que ver con una persona que está viviendo, o sea, haciendo todo lo que en la cotidianeidad cualquier persona hace, ¿sí? En la vía pública, en una plaza, en la puerta de un comercio, en un parque público, por más de 72 horas, esto revestido de algunas cuestiones de vulnerabilidad, lógicamente, que hacen a la situación de esa supuesta situación de calle, ¿sí? Esto es, digamos, a grandes rasgos lo que implicaría definir normativamente lo que es una situación de calle. Ahora bien, sí es real que hay personas que por decisión propia, por cuestiones, digamos, lógicas de su historia de vida, han optado por estar en determinados espacios públicos por algunas noches, por algunas tardes. En este sentido nosotros también nos acercamos y al no haber una inhabilitación en términos de capacidades, digo, para tomar decisiones, tampoco uno puede obligar a nadie a que se retire, salvo que esté generando algún disturbio o alguna cuestión que revista, digamos, peligro para sí o para terceros, ¿no? En este caso se ha podido trabajar fuertemente en ese sentido. Lo que se detecta habitualmente es que, la consecuencia de esta permanencia, digamos, en situación de riesgo habitacional o de emergencia habitacional, esto sería, digamos, en letra simple, no tener dónde pasar la noche, se desprende de estas conflictivas familiares. Digo, cuando hay una situación de violencia de género, tenemos muy definido cuál es la intervención con respecto a una mujer que se acerca a la comisaría de la mujer o a cualquier comisaría de la ciudad a plantear su situación. Ahí hay un protocolo exclusivo de intervención. Cuando hablamos de otro tipo de situaciones, el protocolo general tiene que ver con esto, donde tratamos de, investigar, digamos, cuáles fueron las situaciones previas a esta situación de calle. Estas personas que habitualmente pueden llegar a estar encuadrados en estas particularidades que nos está planteando, ¿están predispuestas a abandonar la calle? Porque sabemos que muchas veces las van a buscar, les ofrecen algún tipo de opción, pero que retornan justamente a la calle nuevamente. Sí, sí, nos ha sucedido, sobre todo con aquellas personas que no son de la ciudad de Tandil, que tienen otros hábitos, otras costumbres, otras instaladas, digamos, otras posibilidades, si se quiere,
personas que han terminado en la ciudad de Tandil por algún tipo de tratamiento, por ejemplo, por el consumo problemático, alojadas en este tipo de programas y de repente con un abandono de tratamiento que quedan, digamos, un poco a la deriva en la ciudad sin poder volver a su lugar de origen. Se ofrece rápidamente la posibilidad de que vuelvan a su lugar de origen. Este lugar de origen suele ser aún más conflictivo, más riesgoso para esta persona, entonces se trata de trabajar alguna referencia familiar o afectiva en otro lugar para que, digamos, no esté expuesto, digamos, a otro tipo de cuestiones. La gran mayoría tiene un lugar donde estar alojado. ¿Qué pasa? Tenemos personas que seguramente son estos llamados que ustedes reciben desde aquí, que nos consultan rápidamente, que están alojados en pensiones o inclusive tienen sus propias familias donde están viviendo, pero tienen esta cuestión de estar mucho tiempo en la calle, paseando, pidiendo a veces algo, vendiendo algo en un semáforo. A estas personas nos acercamos permanentemente, repito, nosotros no tenemos poder ni de policía ni de juez como para poder determinar, sacarlos de ese lugar, siempre y cuando no estén en riesgo ellos o pongan en riesgo a otros, ¿sí? Claro. ¿Se logra? Sí, se logra que vuelvan. Inclusive las personas que nosotros alojamos digamos, en las pensiones que no son del municipio, pero son de particulares que tienen este tipo de alojamientos, el municipio de Tandil, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, lo que resuelve en la intervención es generar un apoyo económico, un acompañamiento para que la persona pueda, de alguna manera, contratar el espacio de alojamiento. Y a veces son los propios dueños que conocen la historia de estas personas quienes se acercan y tratan de decirles volvé, sobre todo en época de invierno. Digo, la gente se está como empezando a preocupar, que te ve mucho tiempo en la calle. Digamos, hay un diálogo ameno, digamos, en estas cuestiones también. Muy bien, estamos conversando con Juliana Tegrin, justamente la subsecretaria de Desarrollo Humano, cuestiones que tienen que ver con gente en situación de calle aquí en la ciudad de Tandil y cómo se actúa. Hay distintos programas que, bueno, están en marcha para evitar justamente estas situaciones, ¿no? Exacto, sí. Nosotros cuando, a ver, retomando por ahí el tema inicial con respecto a estas personas, lo que hacemos, lo que pedimos siempre es este accionar responsable en términos de que poder informarnos antes a nosotros como Secretaría es importante porque en la mayoría de los casos, si no todos, hay intervención previa. Entonces nosotros sabemos la historia de vida de esta persona y sabemos por dónde hacer ese abordaje desde lo profesional. Nosotros respetamos absolutamente la decisión y la voluntad de la persona, pero conociendo, digamos, la historia, desde el criterio profesional que a nosotros nos incumbe dentro de la Secretaría, tenemos la posibilidad de intervenir desde ahí. Esta intervención está atravesada por un montón de programas que tiene la Secretaría, que se van enriqueciendo en términos de respuesta, justamente para que la respuesta tenga una integralidad, ¿sí? Que no sea, le pago el alojamiento y ahí queda, ¿sí? Trabajamos cuestiones que tienen que ver con lo alimentario, por supuesto con lo habitacional, cuando es posible poder aportar alguna especie, algún material, alguna definición con respecto a una mejora habitacional para que esta persona pueda estar alojada con algún familiar. Digo, son programas que se han ampliado muchísimo, ¿sí? En términos de el contexto en el que estamos. Los tenemos que ir rediseñando, si se quiere, bajo criterio institucional y bajo criterio profesional, justamente para que la respuesta tenga que ver con el contexto. En este sentido, hemos logrado justamente la reinserción de varias de estas personas a su grupo familiar, ¿sí? Esto es importante decirlo, porque a veces el hecho de estar mucho tiempo en la calle o estar de un lugar a otro, no pudiendo sostener un espacio fijo, habla también justamente de este desmembramiento que a veces se genera desde los vínculos más cercanos que son la familia. Entonces ahí trabajamos fuertemente. ¿Cómo reaccionan las familias? ¿Están predispuestas a recibir a esta persona que se ha alejado o que se ha ido a la calle? Sí, las familias se muestran a veces como muy agotadas en términos de instancias y en términos afectivos de, bueno, ya no saber qué hacer, porque son personas que muchas de ellas están atravesadas por algún tipo de consumo, por alguna patología, digamos, que requiere, hablando de salud mental, alguna cuestión ahí que requiere algún tipo de tratamiento que no se está pudiendo sostener.
Por eso también insistimos mucho con que las áreas, digamos, que tienen que ver con este tipo de atención estén articuladas, estamos articuladas. Nosotros toda la intervención la hacemos puntualmente con las fuerzas de seguridad, con la policía, el sistema integrado de salud nuestro, ¿sí? Sobre todo con todo lo que es la guardia del hospital y salud mental, tenemos una articulación permanente y nuestra secretaría, por supuesto. Desde ahí es que tratamos de armar esta estrategia. Las familias piden, de alguna manera demandan ese tipo de acompañamiento, porque se sienten desbordados en ese sentido, ¿no? Entonces ahí es donde lo institucional tiene que estar presente y ahí es donde nosotros pedimos que las personas que detectan estas situaciones no actúen desde la impulsividad que implica la solidaridad, que es bárbara, que Tandil sabemos que tiene un perfil solidario enorme, pero a veces hasta las propias personas terminan expuestas a esto, ¿sí? Nosotros pedimos esto, que se recurra a los organismos que estamos trabajando. Justamente esa iba a ser la próxima pregunta. ¿Cómo reaccionamos como vecinos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para, bueno, poner en conocimiento a la Secretaría y por sobre todas las cosas tratar de mejorarle la calidad de vida a la persona, que en definitiva creo que es el objetivo de todos, ¿no? Exacto. Sí, en primer lugar, el protocolo implica el llamado al 101. Mucha gente nos dice, no, pero llamar a la policía, yo no quiero denunciar. No es una denuncia, es un llamado por una situación que nos está provocando determinado interés, si se quiere, nos alerta. La policía tiene una intervención desde lo preventivo con respecto a este protocolo. Esto es lo que está conversado. El personal de calle de todas las comisarías, y del 101 puntualmente, está preparado, lo hemos conversado, lo conversamos permanentemente, estamos todo el tiempo actualizando las formas de llegar, ¿sí? Son la mayoría de casos muy conocidos, por supuesto, entonces ya la policía a veces nos llama diciendo está tal persona en tal esquina y ahí actuamos rápidamente. Pero lo fundamental es que el llamado, el protocolo se active desde el llamado al 101. Es la policía quien va a determinar si llama a la ambulancia del hospital, llama al 107 para que la ambulancia se presente de acuerdo al cuadro que encuentre con esta persona y rápidamente nos avisa a nuestro teléfono de guardia, que lo tenemos de manera rotativa entre todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano, para tomar conocimiento de que se está interviniendo en esta situación, sea la hora que sea y sea el día de la semana que sea. Esto es 24 horas los 365 días del año. Esto ha agilizado y ha operativizado muchísimo la intervención porque, como te decía, la articulación institucional que tenemos está vigente, operativiza y protege justamente al ciudadano que se encuentra en esta situación, que no elige estar en esta situación. En esto tenemos que tener claro, la persona no elige estar en esa situación. Es el Estado quien acompaña esa protección que el ciudadano en ese momento necesita. Muy bien, estamos conversando con Juliana Terin, la subsecretaria justamente de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad. Le proponemos hacer una pausa y en el próximo bloque continuamos conversando sobre este tema y otros que tienen que ver con el área a su cargo. ¿Cómo no? Muy bien, la subsecretaria entonces aquí en Tandil Despierta. Continuamos el desayuno de hoy con Juliana Terin, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad. Y bueno, habíamos mencionado a la pasada los programas que tiene el municipio y cómo de alguna manera se vinculan con, bueno, la contención de personas en situación de calle. ¿Podemos repasarlo un poquito? Sí, cómo no. Sí, son programas que en realidad son un pilar fundamental en el trabajo cotidiano que hacemos desde la Secretaría de Desarrollo Humano y que tienen que ver justamente con temáticas que hacen a la cobertura de las necesidades básicas. El programa de seguridad alimentaria, que no hace mucho tiempo logramos definir en conjunto con los trabajadores sociales que lo implementan, ¿sí? Desde la atención de los centros comunitarios, desde la atención a las diferentes áreas que componen la Secretaría. Este programa de seguridad alimentaria justamente apunta a poder definir y distinguir diferentes poblaciones con respecto a este tipo de acompañamiento. Sabemos que hay familias, que hay grupos familiares que requieren de un acompañamiento aún mayor, ¿sí? A otros grupos que tienen la posibilidad de algún tipo de trabajo que implique un ingreso genuino que aporte a esta economía familiar. Este programa de seguridad alimentaria, hoy estamos como redefiniendo algunos aspectos que tienen que ver justamente con la cobertura en términos de alimentos a la población adulta mayor, ¿sí? Que es la que entendemos por la demanda que estamos teniendo hoy por hoy, debemos apuntar fuertemente, sobre todo en esta época del año,
Digo, la demanda ha crecido en términos de alimentos en este tipo de población, ha repercutido muchísimo en el área que está atendiendo y así nos lo informan de manera tal que nosotros tenemos que definir estrategias en términos de respuesta. Esto ya se efectivizó, digamos, este refuerzo alimentario ya logramos efectivizarlo. ¿Algún ejemplo podemos dar? Sí, el ejemplo más cercano es este convenio, digamos, este compromiso que se hace con Aportán, por ejemplo, que digamos, a partir de este convenio ellos aportan justamente mensualmente kilos de carne porcina para que nosotros podamos distribuirla en la población que consideramos. Ya hicimos una primera entrega en un comedor de un barrio, el barrio La Movediza. Después vamos a continuar con otros comedores con los que trabajamos directamente, pero puntualmente se hizo una entrega domiciliaria a la población adulta mayor que el área que interviene directamente con ellos nos fue indicando a dónde deberíamos dirigirnos. Esto ya se efectivizó y la idea es darle continuidad en este tiempo de invierno, sobre todo, que es donde creemos tenemos que aportar justamente mayores respuestas en términos alimentarios. Mencionó el invierno. Estamos escuchando desde los estudios que está lloviendo con bastante intensidad en este momento en Tandil. Sí. En lo que tiene que ver con leña, calefacción, ¿hay algún programa en particular que tengan? Sí, todos los años nosotros tenemos a través del Tandil Solidario Abriga, que lo organizamos a través de Mesa Solidaria, que pedimos, digamos, el acompañamiento para todo lo que tiene que ver con donación de frazadas, mobiliario básico, para poder recuperar en el polo productivo, donde hay espacios de capacitación y de producción. Nosotros como Secretaría también tenemos un programa obviamente que apunta al refuerzo, a un complemento para lo que es calefacción a leña, ¿sí? De esto también se desprende de este programa de seguridad alimentaria donde tenemos identificados 2 universos y estamos reforzando a ambos universos hoy por hoy en términos económicos para que la propia persona elija dónde, cuánto y cómo comprar la leña para poder calefaccionarte. Esto, repito, siempre es un complemento a lo que otros programas de protección municipal, provincial y nacional aportan a este grupo de familias. Son familias que tienen, la gran mayoría, si no todas, la asignación universal, por supuesto, el programa alimentar, el programa Más Vida. El complemento nuestro tiene que ver con el programa Titán, que también apunta a la primera infancia, ¿sí? En una respuesta más integral, no solamente en cuestiones alimentarias y que está articulada absolutamente con el Sistema Integrado de Salud también. El programa habitacional, el programa de mejoramiento habitacional, también estamos tratando de reforzar y revertir algunas cuestiones que nos impiden el acompañamiento directo a aquellas viviendas que presentan mayor precariedad en términos estructurales, ¿sí? Pero bueno, hay a veces dificultades o condiciones que no nos permiten como Estado acompañar esas cuestiones. Bien, ¿se observa en estos últimos tiempos un incremento en lo que tiene que ver con la demanda? Sí, se observa puntualmente con la población adulta mayor, como te decía recién, en términos de, no es tanta la gente que se suma, sino que la propia gente, sobre todo aquella población que acompañamos con el tema de alquileres, en concepto de alquiler, también vienen a plantear en esta renovación de contratos los aumentos, digamos, que todos conocemos, digamos, las formas, digamos, que se han implementado en términos de aumento, los porcentajes, eso repercute directamente, obviamente, en la economía familiar y ahí tratamos de ajustar estos acompañamientos para que realmente sea significativo para esa familia. ¿Será casos de gente con trabajo estable que tenga que recurrir a desarrollo social? En algunos casos sí, y tiene que ver más que nada en el periodo de renovación de contratos, donde las condiciones, los requisitos implican estos, que son 3 meses, digamos, nosotros le llamamos, el concepto nuestro es ingreso a la vivienda, pero tiene que ver con la renovación de contratos. Ahí, digamos, el monto que se solicita excede las posibilidades de las familias trabajadoras, donde hay trabajo estable, donde hay un trabajo fijo, donde hay un ingreso fijo, pero que realmente desestabiliza. Ese periodo puntualmente es donde nosotros tenemos algunas consultas de algunas de estas personas que no son del universo a la que se asocia la Secretaría de Desarrollo Humano, ¿sí? Pero que sí, obviamente, nosotros acompañamos y damos una respuesta también. Digo, es una secretaría para dar una respuesta a todas las personas que lo requieran. Correcto. La Secretaría está funcionando hace ya un tiempo en la Avenida del Valle. ¿Cómo se han acomodado después de tantos años como estaban allí en la zona de 4 de Abril y Arana? Bueno, nos cambiamos de edificio en plena pandemia, o sea, nos agarró la pandemia en el edificio de Avenida del Valle,
Eso la verdad que facilitó mucho más darle, digamos, otra dinámica al dispositivo que en ese momento nos imponía, digamos, la pandemia. Eso nos dio la posibilidad de dar respuesta inmediata. La cuestión edilicia siempre define también la forma de funcionar internamente, pero a nosotros nos organizó como equipo también en revisar algunas prácticas cotidianas que rápidamente quedaron instaladas y se van mejorando. Esa es mi apreciación personal como parte del equipo. Se van mejorando en la diaria, digamos. Es un edificio que ha generado mayor accesibilidad, ¿sí? Tanto a quienes trabajamos allí como al ciudadano que se acerca a solicitar algún tipo de orientación. Juliana, gracias por haber compartido con nosotros este espacio del desayuno. No sé si hay algo más para acotar en esta oportunidad y si no, bueno, continuaremos en cualquier otro momento. Sí, no, quedar abiertos y bueno, remarcar que el protocolo de situación de calle no es una denuncia, eso es importante, es un trabajo articulado que tenemos con las fuerzas públicas, con el Sistema Integrado de Salud, que la solidaridad es absolutamente necesaria y es una ciudad que se caracteriza por ello, pero entendemos que a veces se exponen a situaciones de riesgo que, bueno, nosotros podemos de alguna manera, intervenir previamente para anticiparnos a que esto suceda. Así que quedar abiertos a cualquier consulta en la Avenida del Valle. Los teléfonos nuestros los tiene todo el mundo, también somos de responder rápido. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, igualmente a ustedes. Con nosotros entonces hemos compartido este desayuno con Juliana Aterin, se trata de la subsecretaria de Desarrollo Humano y Hábitat del municipio, conversando justamente de distintas cuestiones que tienen que ver con personas en situación de calle y también algunos de los programas que se han instrumentado desde la Secretaría.